Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por este nuevo día que nos ha regalado, por esta nueva hora en que nos ha permitido entrar en este estudio, entrar delante de su presencia para poder continuar a hacer nuestros estudios. Como ustedes saben, he estado compartiendo con ustedes lo que es la Semana Santa, el significado, y cada día de esta semana he estado compartiendo con ustedes un tema específico, a fin de que ustedes puedan conocer el verdadero significado de la Semana Santa, el verdadero significado de la muerte de Cristo. Y no solo, sino que todos los elementos, tradiciones, costumbres, usos y costumbres que nosotros hacemos en esta semana, si es correcto para nosotros cristianos, pues celebrarlo, pues practicar ciertas tradiciones. En este día, hoy es Viernes Santo, y pues hoy nosotros conmemoramos el día en que murió Cristo, aun cuando sabemos que Cristo no murió un día como hoy y tampoco murió un viernes. Así es que eso se los dejo ahí para que ustedes pues lo investiguen, porque la palabra de Dios dice que la tumba, y del viernes al domingo no pasan 3 días. Jesús probablemente habría muerto, se dice, un miércoles o un jueves en la tarde. Entonces hoy vamos a seguir aprendiendo sobre la muerte de Jesús. Hay algunos aspectos de la muerte de Jesús que yo quiero compartir con ustedes. Rápidamente hacemos una oración inicial como de costumbre para encomendar este estudio al Señor, para que el Señor pues tome control de este estudio, para que la palabra de Dios sea sellada en sus corazones y que todo lo que salga de mi boca no sea que para bendecirles, para transformar sus vidas, porque la palabra de Dios es que transforma. Aquí yo no hago nada. Mi parte es solo ser el instrumento que Dios usa para poder llegar hasta ustedes. Así es que, Padre eterno, Dios de gloria, te doy gracias, Señor amado, por esta oportunidad que me das de compartir con mis amados. Gracias te doy, Señor, por tu gracia y tu misericordia versada sobre mí. Gracias, Padre, porque sé que sin tu favor mi boca no podría ni siquiera abrirse. Padre, gracias porque una vez más tú has bendecido a estos tus amados para compartir con ellos, Señor, tu palabra, que ellos tengan la oportunidad de escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Que seas tú guiando, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, ministrando las vidas. Tú, Señor, que da testimonio a nuestro espíritu. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Que todo lo que salga de mi boca sea guiado por tu espíritu. Me despojo de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que creo, de todo lo que yo pienso saber. Todo egocentrismo, todo deseo de primellar, Señor eterno, yo lo pongo en tus manos y me humillo delante de ti, despojándome de todo y dejando mi boca, mis labios, mis ojos para uso exclusivo tuyo, Espíritu Santo, para que usarme, para que llegues a las vidas y al corazón de todos aquellos que te escucharán, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea sellada y que la palabra viva y eficaz pueda, Señor eterno, dar frutos en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues rápidamente abrimos nuestras Biblias en el capítulo 27 de Mateo, el Evangelio de Mateo. Aquí Mateo en el capítulo 27 nos narra la crucifixión. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos.
Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Gloria a Dios, amados. Hasta aquí dejamos la lectura. Todas las personas que he escuchado hablar hoy acerca de la muerte de Jesús se han centrado en las 7 palabras, las 7 últimas palabras que recogen los evangelios, los 4 evangelios. Saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? La Biblia está compuesta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se compone de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que recuentan la vida de Jesús y su ministerio en la tierra, su muerte y su crucifixión. Los 4 evangelios coinciden en muchas cosas, pero cada uno, sí, como que fueron escritos por 4 personas diferentes, cada uno tiene la perspectiva del escritor, y cada uno de ellos se basa en un lado particular de la personalidad de Cristo. Por ejemplo, Mateo era un judío, y él, cuando escribe, inicia su recuento de Jesús pensando en un público judío, y por eso él comienza con toda la genealogía de Jesús para llevar a Cristo, colegar a Cristo con el rey David, para enseñarle a los judíos que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Entonces aquí él es muy, tomé el recuento que hace Mateo de la crucifixión, porque hay una cosa muy particular que coinciden en los 4 evangelios. Hoy he escuchado muchos predicadores hablando sobre la muerte de Jesús, y todos se han basado, casi todos han usado el mismo mensaje, y son las 7 últimas palabras de Jesús, que son importantes, claro que sí, pero yo creo que ya a esta altura muchos de nosotros ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos cuáles fueron sus últimas palabras. Pero a mí me llamó mucho la atención, leyendo este pasaje, que las palabras de las personas contra Jesús. O sea, he visto en este pasaje cómo Mateo y todos los demás evangelistas pues recogen las palabras que profesaron contra Jesús cuando estaba en la cruz. Y me llamó mucho la atención, porque yo me he pasado varias horas estudiando sobre la muerte de Jesús, sobre el significado de la crucifixión, sobre el velo y todo lo demás, y vengo y abro la Biblia, y eso se hace como tan evidente para mí. Y es que ver, por ejemplo, hay 6 tipos de personas que los evangelios recogen, que
profieren palabras contra Jesús. Y entre ellos vemos, la palabra de Dios dice en el capítulo 39, dice, y los que pasaban le injuriaban. Le injuriaban y le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A veces nosotros también podemos formar parte, hoy como hoy, en nuestro mundo, en nuestro diario vivir, encontramos muchas personas que continuamente están allí desafiando a Dios. Si tú existes, si de verdad tú existes, muéstrame tu poder, mira, haz esto, haz aquello. Muchas personas todavía continúan con la misma mentalidad. También vemos aquí que en segundo lugar vemos a los sacerdotes y gobernantes. Bueno, realmente Juan dice sacerdotes y gobernantes, pero Mateo dice que los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, a otro salvó, mas a sí mismo no puede salvarse. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Asimismo, muchas veces también encontramos muchas personas que para creer en Dios tienen que ver cosas. Si Dios no me deja ver esto, yo no creo. Si Dios tiene para yo creer que Él existe, yo tengo que ver que se abre el mar y por qué no se hacen. Y estamos ahí todo el tiempo como buscando excusas para no creer realmente que Él es el Hijo de Dios. De hecho, dice, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Dice, líbrale Dios. Que le libre a Dios, porque ha dicho soy hijo de Dios. Muchas veces a nosotros también como cristianos, cuando nos vemos en medio de las pruebas, porque, ¿saben? Jesús no nos prometió que nosotros no tendríamos pruebas. Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero que confiáramos, porque Él había vencido al mundo. Y muchas veces nos encontramos personas que dicen, mira, di que hija de Dios, y mírala cómo está, y mírala que no sale de una, y mírala cómo está. Asimismo nuestro Señor en la cruz, aparte todo el dolor de los latigazos, del ser escupido en la cara, del ser humillado, siendo el Dios, siendo el Rey del universo, siendo la palabra de Dios, siendo el Verbo, fue humillado, fue escarnecido. Yo no puedo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. Y yo creo que Jesús tuvo que hacer acopio de toda la templanza del universo para mantenerse allí clavado, siendo humillado, siendo golpeado, siendo escupido, siendo escarnido, siendo humillado a lo extremo. La palabra de Dios dice que maldito quien muere en una cruz. Y nuestro Salvador y Señor estaba yendo a morir en una cruz. Dice que también dice que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta los ladrones le injuriaban. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice que cerca de la hora novena también los testigos que estaban allí. O sea, las personas que estaban siendo testigos de la crucifixión, ya no solo los que pasaban por allí, ya no solo los sacerdotes, escribas y gobernantes, no solo los ladrones que estaban crucificados junto con él, sino que también aquellos que habían venido a ser testigos presenciales de esa crucifixión del famoso rey de los judíos. También ellos, dice, que se burlaban de él. Y dice que cuando Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, ellos se burlaban y decían, mira, está llamando a Elí. Y cuando le dieron de ver, no, déjalo, tal vez viene Elí y los baja. Asimismo también hoy mucha gente, yo siempre pienso, ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera encontrado allí en ese momento cuando mi Cristo era crucificado? Quizás yo misma lo hubiera escarnido, quizás yo misma me hubiera burlado de él, quizás yo misma lo hubiera escupido en la cara. Y muchas veces me encuentro haciéndome estos pensamientos y digo, ay Señor, gracias. Gracias Padre y misericordia por aquellos que por ignorancia, por eso la palabra de Dios dice que por ignorancia el pueblo perece, por ignorancia el pueblo perece. Dice que uno de ellos, de esos testigos presenciales, dice que tomó una esponja con vinagre y se la acercó a la boca, pero que él no quiso beber. Y más adelante nos dice que Jesús exclamó a gran voz y que el velo del templo se rasgó. Y entonces viene otra persona que habla y dice una palabra hacia Jesús, el centurión. El centurión, una vez que ha visto todo lo que acontece, todo lo que nos cuenta Mateo que sucedió, él dice, verdaderamente este era hijo de Dios.
después de haber sido escupido, de haber sido injuriado, de haber sido burlado, de haber sido golpeado, finalmente, después de ver solo las señales, después del terremoto, después de que todo se volvió oscuridad, después de todo, ellos tuvieron que reconocer que realmente Él es el Hijo de Dios. Así es que quería hacer esta introducción para entonces entrar en el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Sí, vamos a hablar de la muerte de Jesús, pero realmente vamos a hablar del significado de la muerte de Cristo. ¿Qué significa la muerte de Jesús para nosotros hoy en día? ¿Y qué nosotros hemos conseguido? ¿Qué hemos ganado nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Pido disculpas por mi teléfono. Pido disculpas por mi teléfono. Miren, yo recibo llamadas al día que ustedes no tienen idea. A todas horas. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Miren, y vamos a ir a Colosenses 2, donde ayer estuvimos leyendo. Ya les había comentado ayer que estos versículos del 13 al 15 lo íbamos a ver de una manera más desglosada hoy. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a vosotros, dice la palabra, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hay otra versión bíblica que dice, y los exhibió públicamente, haciendo un espectáculo público de ellos, o sea, dejándolos en vergüenza. Ahora vamos a ver qué significan estos versos para nosotros. En Colosenses 2:13, la Biblia dice que nos habla de, y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él. O sea, a nosotros, que estábamos muertos en pecado. La Biblia dice que Dios había creado un hombre a su imagen y semejanza. Lo creó perfecto. Nos lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Ya lo hemos visto estos pasajes cuando les hablé en el principio del por qué la cruz de Cristo, pero vamos a recordarlo. Versículo 26 y 27 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. O sea, Dios crea al hombre de una manera perfecta, con un fin específico, el que él señoreara sobre todo lo que Dios había creado. Y en este pasaje, sin embargo, aun cuando vemos que Dios le dio una tarea específica al hombre, sin embargo, por causa de la desobediencia de este hombre, el pecado entra en la humanidad. Y entonces leemos en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que dice la palabra de Dios, que por culpa de un hombre, el pecado entró en el mundo. En el versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entró a la humanidad, según Romanos 5:12, y en este pasaje Dios nos muestra el cumplimiento de la ley, causa y efecto. O sea, a toda acción le corresponde una reacción. El hombre peca y por ende, a través de la desobediencia de su pecado, entra la muerte y a través de la muerte entra el pecado. Entonces, pero hay una segunda parte de este versículo que dice, y nos dio juntamente vida con él. Dice, y nos dio. En Colosenses otra vez dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, amado. La causa del pecado
produce el efecto de la condenación. Sin embargo, también Dios nos liberó de esta maldición a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y es por esto que la muerte de Cristo en la cruz nos ha dado dos efectos muy importantes sobre nuestras vidas. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, tiene sobre nuestra vida, de nosotros seres humanos, dos efectos importantes. El primer efecto es que nuestra deuda fue cancelada, porque dice la palabra en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿qué es un acta de los decretos? ¿Qué significa esto de anulando el acta de los decretos? Pues bien, en la antigüedad se escribía o se formulaba, se levantaba un acta de los decretos, que no era más que un documento donde se escribían todas las malas acciones de los delincuentes. Entonces, esa acta venía usada para que ellos fueran condenados. Todo lo que estaba allí escrito salía a la luz y estas personas podían ser condenadas por lo que allí estaba escrito. Ese era un acta de los decretos, así se llamaba. Pero ¿qué pasa? De la misma manera, todos nosotros también, dice la palabra, que todos nuestros pecados son registrados delante de Dios con el fin de un día nosotros ser juzgados. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Miren mi Apocalipsis 20. Yo le digo que mi Biblia está media loca, pero esa es. A ver, 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que de esta manera vemos, amados, que así como Cristo tomó esa acta de los decretos que nos era contraria, eran unas actas que ya Satanás había escrito con mi nombre, con tu nombre, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros hemos hecho. Cristo tomó todo eso y cuando se clavó en una cruz, ahí dejó todo clavado. Dejó todo clavado. La Biblia dice, sin embargo, que aun cuando hay libros escritos con todas nuestras acciones y todo lo malo que hemos hecho, dice la palabra, Pablo nos aclara que el acta de los decretos en nuestra contra fue anulada a través del sacrificio de Cristo. Porque en Cristo pasamos a ser nuevas todas son hechas nuevas. Todas. No una, no dos, no tres. No. Todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A través de la muerte de Cristo, nosotros recibimos vida. Así es, amado. Es necesario que yo mengue para que Cristo vive en mí. Asimismo, de la misma manera, era necesario que Cristo muriera en la cruz para que tú y yo hoy podamos tener vida. Podamos disfrutar de la esperanza de gloria, de la vida eterna que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, el segundo efecto que tuvo la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz sobre nosotros hoy, es que Satanás pierde su dominio sobre nosotros. Satanás pierde su dominio sobre nosotros y esto me hace reír porque bueno, ya me llegó algo que no voy a compartir. Chiste personal. Según Colosenses 2:15 que hemos leído, lo leamos de nuevo, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Triunfando sobre ellos en la cruz. No le quito ni le pongo, Pues gloria a Dios. Miren, cuando el hombre cedió
a la tentación en el jardín del Edén, como les decía antes, pues el alma del hombre quedó encadenada por causa del pecado y por ende subyugada a la esclavitud del reino de Satanás. O sea, el hombre, toda esa autoridad que Dios le dio al hombre sobre todo lo creado, el hombre lo pierde en el momento en que desobedece a Dios. Entonces, su autoridad, su dominio sobre la tierra, él lo pasa a Satanás. Y en Primera de Reyes, eso lo vamos a Satanás y sus demonios, claramente, porque es todo un reinado de maldad. En Primera de Reyes, en el libro de Primera de Reyes, nosotros vamos a ver una historia. Primera de Reyes, capítulo 22. Ay Dios, qué calor. Aquí está haciendo un calor terrible, amados. Mucho calor. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 19 al 23. Hay una historia muy particular que nos habla de cómo los demonios, pues, tienen esa capacidad de atormentarnos. ¿Ok? Entonces, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23. Dice la palabra de Dios. 22, versículo 19. Dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Así es que aquí vemos a un espíritu que se le dio el poder de atormentar a este rey para que hiciera lo que Dios quería que él hiciera, para que él cayera en la batalla, para que el pueblo fuera vencido en la batalla. Entonces, otro espíritu que vemos atormentando a un ser humano es el caso del rey Saúl, que leemos en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 16, vemos cómo la Biblia nos habla de un espíritu que atormentaba al rey Saúl. Y la Biblia pues nos lo recuenta de esta manera. Capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra de Dios, que leemos así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces vemos cómo realmente la Biblia nos enseña que Satanás y sus ángeles y sus demonios tienen el poder de atormentarnos a nosotros aquí. ¿Eso por qué? Porque nosotros le otorgamos ese poder. ¿Ok? Entonces, también en el Nuevo Testamento, esto que les he contado es en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, vemos que cuando Jesús vino a la tierra, se encontró con muchas personas que también fueron atormentadas por demonios. Por ejemplo, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, vemos en Marcos 9, nos cuenta de un padre con su hijo que estaba endemoniado, que atormentaba a este muchacho. Dice que lo tiraba al fuego y lo tiraba al agua y lo atormentaba hasta que llegó Jesús y lo liberó. También Marcos en el capítulo 7, versículo 26, pues nos habla de la mujer sirofenicia que vino donde Jesús para que le ayudara, porque dice que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Vemos también en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, que nos habla de la mujer encorvada. Un espíritu la había tenido encorvada por 18 años. Así que, amados, vemos claramente cómo la Biblia nos enseña que nuestra vida está gobernada por Satanás y sus ángeles caídos, que se les ha dado la potestad de atormentarnos, hacer que nuestra vida sea mucho más difícil. Pero a través de la muerte de Jesús, Jesús conquistó, no solo conquistó la muerte, conquistó la muerte y derrotó la muerte, sino que también Cristo derrotó a Satanás y su imperio de maldad sobre nuestras vidas.
Y así, a través del sacrificio de Cristo, nosotros somos libres del pecado y también de la influencia de Satanás y sus demonios. En primera de Juan, nosotros leemos en el capítulo 5 lo que dice la palabra de Dios. No Juan el Evangelio, es Juan, son 3 cartas de Juan. En primera de Juan 5, la palabra de Dios dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Eso nos dice Juan en su primera carta. Todos los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, pero atención, la Biblia no dice que nosotros no vamos a pecar, porque somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores. Sin fin que vivimos en esta tierra, nuestra carne siempre nos va a empujar a practicar el pecado. El problema es que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Yo puedo pecar, yo puedo caer en pecado, pero inmediatamente yo digo, guay, Señor, perdóname, yo no tenía que haber pensado así, no debí comportarme así, no debí haber hablado así, no debí haberme vestido así. Entonces me arrepiento y trato de remeterme en la brecha, de remeterme en el camino y tratar de no volver a caer en el mismo pecado. Esa es la diferencia. No crean ustedes que cuando ustedes vienen a este camino, ustedes ya van a ser santos. Mi cabello es lindo, gloria a Dios. Entonces, es normal, eso lo vamos a sentir, pero siempre tenemos ahí, cubrirnos siempre con la sangre. Y Señor, perdóname, ahí este pensamiento. Es que porque cada vez que venimos a la presencia de Dios, tenemos que presentarnos delante del Señor y despojarnos de todo lo que somos, porque somos pasión, nosotros somos pasionales, vivimos de emociones, nos emocionamos y vivimos de emociones de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que yo No, tenemos que siempre vivir. Viene la palabra de Dios que es viva y eficaz y se hace real en nosotros y como que nos sacude, y entonces nosotros volvemos otra vez al camino y decimos, ay Señor, este pensamiento, ay Padre. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero a veces como que medio nos desbandamos y andamos por ahí medio loco, ¿no? Pero gloria a Dios, gloria al Señor que es misericordioso. Y saben que dice la palabra, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana el Señor renueva sus misericordias sobre nuestras vidas. El ayer ya pasó, hoy es un nuevo día y es hoy cuando nosotros tenemos que caminar cada día nueva vez con el Señor, siempre firme de la mano de Él, que Él es el que nos va a llevar a terminar la buena carrera. Con Él seguramente vamos a llegar al final de su mano, porque nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Entonces, nosotros debemos hacer a Jesús necesariamente el Señor de nuestras vidas para poder lograr vivir una vida en santidad, vivir una vida y hacer efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos necesariamente que hacer a Cristo Señor de nuestras vidas. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo y aceptarlo a Él como el Señor de nuestra vida, el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y hay otra parte de la palabra que hemos leído hoy que quiero dejar, de la que quiero hablarles porque es muy importante. El velo. Dice que el velo se rasgó. Mateo, donde hemos leído en Mateo, dice que el velo se rasgó. ¿Pero qué es el velo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto del velo? ¿De qué velo me está hablando? Torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata.
Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Gloria a Dios. ¿Qué es el lugar santo y qué es el lugar santísimo? Bueno, pues en el templo que Dios mandó a construir a Moisés, Dios mandó a construir un templo a Moisés y ellos construyeron un tabernáculo. Este tabernáculo era hecho de cortinas porque ellos vivían en el desierto y entonces ellos lo construyeron con tela, era como una gran tienda, ¿ok? Pero cuando llega Salomón al reino, Salomón es quien construye el primer templo y la Biblia nos dice que el templo de Salomón fue construido de una forma muy específica. El arquitecto del templo no fueron los israelitas, ellos fueron los constructores, pero el arquitecto del templo lo diseñó nuestro Dios y le dio aún las medidas de cada cosa de una forma muy milimétricamente detallada y específica. Entonces, el primer templo de Salomón fue construido, dice la palabra, con una altura de 30 codos. Sin embargo, el templo de Herodes tenía 10 codos más, era 10 codos más alto. Eso es más o menos unos, no sabemos específicamente cuál era la medida exacta de un codo, porque se dice que un codo era desde acá hasta la palma de la mano. Entonces, entendiendo la altura de quien medía, pues iba a ser más corto o más largo. Entonces no tenemos una precisa, una medida específica de cuánto medía un codo, pero aproximativamente se dice que podía medir este velo, esta cortina, unos 18 metros de altura. Entonces, se dice también, según nos dice el escritor Josefo, ¿cómo se llama? Flavio Josefo. Flavio Josefo era de la familia del rey Herodes y fue un historiador que vivió en el primer siglo y él, pues a través de él, fuerte y doble y robusto, que dice Flavio Josefo que se ponía el velo a un caballo y el otro extremo a otro caballo, y que aún los caballos corriendo en sentido contrario no eran capaces de romperlo. Talmente fuerte era este velo. Entonces, ¿qué representaba este velo? ¿Por qué este velo? Les contaba del lugar santo y el lugar santísimo. El templo estaba dividido en tres partes principales. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Había una sala bien grande que se llamaba el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, solo los sacerdotes, no el pueblo. El pueblo llegaba hasta el atrio, donde se sacrificaban los animales. Los sacerdotes entraban al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote. Imagínense ustedes una sala grande y dentro de esta sala había una salita pequeña dividida del resto de la sala grande, donde en esa sala, detrás de esa cortina, estaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca de la alianza con los 10 mandamientos de Moisés y con la vara de Aarón que había reverdecido dentro, con los querubines arriba de ella, y en ese lugar, allí, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba para expiar los pecados, primero por sí mismo, porque dice la palabra que ellos tenían que presentar sacrificios por sus propios pecados, para luego, cuando ellos fueran limpios, entonces poder presentar sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, este velo era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué representaba este velo? Este velo, según según Isaías 59, Dios, miren, escúchame, es que yo soy así, no es que, según Isaías 59, del 1 al 2, dice la palabra aquí, Isaías nos dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, este velo representaba la separación entre Dios y los hombres por el pecado del hombre. Como ya les había contado en los primeros videos, les contaba cómo nosotros a través del pecado, eso había provocado una muerte espiritual y nos había separado de nuestro Dios. Y que Cristo entonces era el puente entre Dios y el hombre, y que a través del sacrificio de Cristo esa distancia se había cortado y que hoy nosotros podíamos venir directamente a la presencia de Dios. Entonces este velo, cuando en el momento de la muerte de Cristo, este velo viene rasgado a la mitad. Pero acabamos de decir que este velo era talmente fuerte, que ni 2 caballos podían romperlo. Y la cosa extraordinaria es que fue roto de arriba hacia abajo y medía 18 metros. ¿Quién pudo haberlo hecho? Solo Dios, que lo había creado, es el único que pudo haberlo roto. Dios terminó la separación que había entre él y el hombre, y ahora todos nosotros, ya no más un sumo sacerdote, sino que todos nosotros en el libro de Hebreos, ay Dios, capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. En el primer pacto que Dios había hecho con el hombre en el Antiguo Testamento, Dios le había dado a ellos machos cabríos, animales, para que a través de ese sacrificio los pecados de nosotros los hombres fueran cubiertos. Pero esa sangre, como ya habíamos leído antes, la sangre de los machos cabríos y de los toros no pueden quitar el pecado. Se necesitaba la sangre del Hijo de Dios para poder tener perdón de pecados. El sumo sacerdote, dice la palabra en Hebreos 4, versículo del 14 al 16, dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos, que por una vez, Él hizo un único sacrificio. Se presentó sin mancha y sin arruga al Padre, cargó Dios y los hombres. Y hoy nosotros pudiéramos tener la libre entrada, libre acceso delante del trono de Dios. Por eso dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy tú y yo, a través del sacrificio de Cristo, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, creyendo que encontraremos gracia, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cristo se hizo maldición para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. ¿Y saben qué pasó después? Que Dios se mudó de ese templo. Dios, inmediatamente el velo viene rasgado. Dios abandona ese templo. Cristo sube al Padre. Y Juan 14, 16 dice, Giovanni en italiano. Juan 14, 16 nos dice, gloria a Dios. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo sube a los cielos, pero desciende el Espíritu Santo, y nosotros hoy a través del Espíritu Santo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia.
y hallar misericordia, porque Dios continúa esperando que tú vengas hacia Él, que tú te acerques a Él confiadamente, que entres delante del trono de la gracia, porque tú hallarás gracia allí. En el libro de Hechos 14, versículo 17, nosotros leemos como Hechos 17, Hechos 17, versículo 24. Bendito sea el Señor. Es que miren, hace un calor aquí que ustedes no tienen idea. Gloria a Dios. Capítulo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Como Dios no habita en templos hechos por manos humanas, Dios inmediatamente el velo viene rasgado. Dios se muda. Su presencia no está más en el templo. De hecho, Jesús ya había se habla de que Israel quiere rehacer lo que es el tercer templo, porque ese era el segundo templo. El primero fue el templo de Salomón, el segundo fue el tercer templo de Herodes, y ahora ellos quieren reconstruir el templo. En Hechos capítulo 7, versículo 27, quería leer este versículo con ustedes para que ustedes puedan ver el sacrificio de Cristo, qué significa realmente. 7:27 dice la palabra de Dios: y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? No, ese no es. Se me chispoteó. No, es Hebreo 7:27, perdón. Ya ni mis letras reconozco, Dios. Hebreos 7:27 nos habla de Cristo como único sacrificio. Él hizo un único sacrificio. No fue más necesario que Cristo hiciera continuos sacrificios para el perdón de nuestros pecados. Ya no hay más sacerdotes que estén continuamente de día y de noche matando animales a través de la sangre para poder cubrir nuestros pecados. Cristo una vez y para siempre pues cumplió un único sacrificio. Dice la Biblia que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder con ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. El Hijo fue hecho perfecto para siempre. Una sola vez el sacrificio de Cristo en la cruz perdonó el pecado de todos nosotros. Ante el trono de la gracia del Padre y hallar gracia. Dios no desprecia al que viene con un corazón contrito y humillado. Dios espera que tú vengas a sus pies, que tú vengas humillado, que pidas perdón por tus faltas y pecados, y Él, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, te perdonará y te dará una nueva vida, te sellará con su Espíritu Santo y tú podrás alcanzar la vida abundante que Cristo nos prometió. Así es que aquí vemos el versículo de Juan 3:16, que es el versículo más famoso de toda la Biblia. Se dice que
La Biblia está resumida en este pequeño versículo muy conocido, que quizás muchos conocen de memoria, pero quizás no se habían detenido en analizar este versículo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera, ¿saben de qué manera? De llegar al punto de ofrecer lo más valioso que tenía el Padre, el Rey, el soberano del universo, el dueño del cielo y de los cielos y de la tierra. Él llegó a tal punto, de tal manera nos amó, que regaló a su Hijo, que no escatimó su Hijo. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito, miren, fíjense que no dice primogénito, porque si es primogénito, se entiende que hay un segundo, mínimo, o hay muchos otros. En mi casa yo soy primogénita, porque soy la primera. Si hubiese sido hija única, entonces soy unigénita. Pero Cristo dice en la palabra que Dios dio a su Hijo unigénito. El único, diferente, diverso. No es un ángel, no está a la par de las demás criaturas de Dios. Él es único, Él no es igual a otros. Él es único, no hay otro más como Él. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Dios arquitectó todo esto que nosotros leemos aquí, desde Génesis, Apocalipsis, miles de páginas se encuentran aquí, para que nosotros pudiéramos conocerle a Él y poder conocer el sacrificio de Cristo y poder llegar a los pies de Cristo. Amados de Dios, el Señor hoy pueda entrar en tu corazón y que realmente Cristo pueda renacer en tu corazón. Porque saben que, amados, la historia no termina aquí. Cristo no termina en una cruz. Él vive, Él vive. Y aunque si el diablo piensa que Él venció cuando lo vio allí sufriente, morir, despedazado, ultrajado, humillado, escupido, de una manera tan bestial, tan cruel, ¿saben qué? Dios le levantó a los sumos, dice la palabra. Y Él está sentado a la derecha del Padre. Pero esa es otra historia. Y la vamos a escuchar en el próximo video. Porque esto aquí no termina. Porque ¿sabes cuál es la mejor parte? Que nosotros conocemos el final de la historia. Y ¿saben qué, amados? Al final nosotros vencemos. Y Satanás viene derrotado. Así es que Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharme. Que el Señor continúe a bendecir tu vida. Que esta palabra el Señor pueda sellarla en tu corazón y que tú puedas realmente de todo tu corazón venir a los pies de Cristo. Porque el tiempo se acerca, el tiempo se hace corto, los días se hacen malos. Pero nosotros en Cristo tenemos una esperanza de gloria. Y nada, amado, nada de lo que pasa en este mundo nos puede tocar y nos puede robar el gozo de la salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Pablo decía, es que es el gozo, no pierdan el gozo de la salvación tan grande que Dios nos ha regalado. A Dios le costó todo de Él. A nosotros solo nos cuesta decirle sí y abrir nuestro corazón y entrar confiadamente por el sacrificio de Cristo, por ese velo rasgado por el que nosotros podemos entrar directamente. Tenemos acceso directo a la gracia y la misericordia de Dios. No necesitamos de intermediarios. Solo Cristo es el único puente entre Dios y los hombres. Camina el camino de Cristo. Recorre ese puente, cruza ese puente y pasa de muerte a vida. Es un puente que te lleva de muerte espiritual, de muerte por el pecado, a vida eterna y nueva vida en Cristo Jesús. El Señor es siempre pronto para escucharnos. Siempre pronto para escucharnos. Así dice mi hermana Hidalguisa, Él es el maná. Estaba el maná también en el lugar santísimo, en el arca, además de las tablas de la ley y de la vara de Aarón que reverdeció, también se encontraba una porción de maná. Gracias, Hidalguisa. Gloria a Dios. Qué bueno que estén atentos, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Como les decía ayer, tienen que estar atentos como los cristianos de Berea, que ahí estaban con la palabra para ver si lo que decía Pablo era verdad. Y si era como él lo decía, ¿verdad? Gracias a Dios. Gloria a Dios por tu vida, Hidalguisa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y bendigo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme.
Hacemos una oración y decimos: Padre, una vez más, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de compartir este tiempo con mis amados. Gracias, Señor, por tu palabra. Es verdad. Gracias, Padre, por tu palabra que venga sellada en el corazón de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que esta palabra pueda dar los frutos de verdadero arrepentimiento que tú esperas de ella, sabiendo, Señor, que tu palabra no torna vacía, sino que ella cumple, Señor, el efecto por el cual es mandada. Padre, te doy gracias. Gracias por usarme como instrumento, Señor, para poder llegar a estos tus amados, porque por ellos tú moriste, Señor, porque tu Hijo también murió por ellos, porque tú les amas, porque tienes propósitos de vida para ellos, porque tienes, Señor, para ellos vida abundante. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, revélate, Señor, al corazón de cada una de las personas que escuchan y escucharán, Señor, esta transmisión, estas palabras, este estudio, Señor, que con tanto, Señor, de nuevo tú has hablado con tu Espíritu Santo de la muerte de Cristo, que estas palabras se hagan realidad, Señor, en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada familia representada en cada una de estas personas que han visto, que verán, Señor, esta transmisión. Bendice sus casas, Padre mío, prospérale así como prospera su alma, Señor, y que ellos puedan tener un encuentro contigo, Dios, que cambien sus vidas, que puedan ellos venir, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia y despojarse y dejar allí todo, Señor, lo que les impide poder servirte, poder creerte, poder vivir la vida abundante que tú has prometido para ellos. Padre, sana, Señor. Sana a todos aquellos que necesitan sanidad. Que tu mano potente que sanaba y que sana, porque tú eres el mismo hoy y siempre. Creemos que tú sigues sanando, que tú sanas los corazones, sana heridas. Oh Señor eterno, sana el cuerpo físico, porque la palabra dice que en la cruz del Calvario, por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor, y así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado. El Señor te bendiga. Bendito sea el Señor por la vida de cada uno de ustedes. Les saludo a todos ustedes que han compartido su tiempo para escuchar estos mensajes. Muchas gracias por sus muestras de afecto. Les leo a todos, trato de responderles a todos. Muchas gracias, de verdad. Sin vanagloria lo digo, la gloria es siempre del Señor, pero siempre da placer saber que tu trabajo viene reconocido. Muchísimas gracias, me siento muy agradecida con todos ustedes. Gracias infinitas del Padre. El Señor les multiplica al 100 por 1 todo el tiempo que ustedes han invertido para escuchar la palabra, para aprender al Señor. El Señor paga y paga muy bien, y yo sé que el Señor les dará sus recompensas. Así es que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.